tecnología y cultura digital. Todo por la tarde. Y vamos a presentar a Walter Sosa Escudero. Estudió economía en la Universidad de Buenos Aires, tiene un doctorado en la Universidad de Illinois, está especializado en econometría, estadística aplicada a lo social, y de todo esto un poco vamos a charlar, que en definitiva todos estos años de experiencia y de especialización se van derivando en diferentes publicaciones, en diferentes libros, charlas y en un montón de cosas que podemos leer y ver de Walter. Su último libro, se los contaba hace un ratito, Borges, Big Data, y yo, guía nerdy un poco rea para perderse en el laberinto borgiano. Pero antes de llegar a este libro, me gustaría primero saludarlo y segundo ir un poquito más atrás antes de llegar a este libro. ¿Cómo estás, Walter? Acá Ángeles y Fernando te saludan. Buenas tardes. Hola, Walter, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, ¿vos? Bien, ¿cómo va vos? ¿Cómo arrancaste el año? Muy bien, muy bien. Muy bien siempre este año con todas las comillas del mundo, ¿no? Pero en el contexto al cual muy bien tiene algún significado relevante, vamos a decir que muy bien. Muy bien, me encanta. Entonces quedémonos con eso. Quedémonos con eso. Listo, fantástico. ¿Sabés qué? Voy a hacerte algunas preguntas que principalmente se me dispararon a partir de, entre algunas cosas que estuve leyendo, viendo, pero hubo una charla que me parece que sintetiza un montón de cosas, que es una charla TED que diste hace unos años, en el cual contás varias experiencias, pero en una de las cosas que contás, básicamente arrancás la charla diciendo digamos, manifestando y evidenciando que las estadísticas te rodean en tu vida cotidiana, desde el pronóstico a tomarte el medición de colesterol, del esto, del otro, de las notas de tu hijo en el colegio, y me imagino lo que debe ser una pandemia en cuanto a estadísticas y datos para vos. No sé si es Disney o una pesadilla. Bueno, vos sabés que es medio raro, ¿no? Porque contra lo que todo el mundo cree, los datos de la pandemia son muy poquitos en relación a otro tipo de datos, ¿no? Es más, justamente el problema con los datos de la pandemia es que hay muy pocos datos, pero se habla mucho de los datos. ¿Bien? ¿Qué quiero decir con esto, no? Las finanzas, el clima, la política, las redes sociales escupen, entre comillas, muchísimos más datos que la pandemia, ¿está bien? Entonces el problema de la pandemia, al punto de vista de los datos, es un problema primero que hay muy pocos datos, ¿está bien? Sí, o sea, para el tipo de fenómeno que nosotros querríamos ver, estudiar, pensar, es un fenómeno de muy pocos datos, ¿no? Entonces lo que hace parecer que la cuestión de los datos de la pandemia aparezca como un evento preponderante, no es tanto el dato en sí, sino la urgencia de intentar extraer un montón de información con muy poquitos datos, ¿no? Sí, con muy poca información, en el fondo. Muy poca, muy poca. O sea que en realidad lo que estás intentando es excavar para conseguir más información. Claro. O no, o claro. Directamente no. ¿Te interesa un tema en el que estás involucrado o no? ¿O no te has decidido involucrar profesionalmente? No, yo me he decidido no involucrarme profesionalmente porque yo no soy un profesional de la epidemiología, no, ahora me parece que es una situación tan seria, tan delicada, que me parece que es mejor que hablen las personas que han dedicado su vida a estudiar este fenómeno, ¿no? O sea, como decía un colega mío, salteño, él decía, mira, yo prefiero ser parte de la señal y no del ruido, así que me parece que si yo no voy a aportar nada relevante, prefiero no hablar. Hacerse un costado. Ciertamente. Bien. Es algo que está buenísimo, digo, entender también cómo, esto que decías vos, ¿no? Me parece muy importante diferenciarlo. El ruido del dato, ¿no? La cantidad de lo que se dice sobre lo que hay, pero lo que verdaderamente hay. Y me parece que pasa en un montón de ámbitos, incluso fuera de la pandemia. Esto de hablar sobre, tal vez el origen es poquito o la fuente es poquita, pero lo que se genera alrededor se hace muy grande, una pelota muy grande. Claro, bueno, esa es parte de algo así como la paradoja de Big Data, ¿no? Porque en estos tiempos de datos masivos, uno tiende a pensar que, bueno, porque creció la cantidad de datos, entonces la cantidad de información creció más o menos a la misma velocidad. Y no es cierto, muchas veces el exceso de datos genera lo mismo que el exceso de agua, ¿no? Que es un problema. Entonces, muchas veces el dato viene acompañado de una enorme dosis de ruido, y justamente la tarea de los analistas es ayudar a separar una cosa de la otra y no contribuir a generar más ruido todavía, ¿no? Si tenemos que hablar de tu trabajo justamente como
dentro de la econometría. Es una palabra, se habla de estadísticas, se habla de economía. Digo, tal vez no es una palabra que aparece con tanta frecuencia, la econometría, digo, en la charla de Ley de Venida, incluso en una nota periodística. Si tenés que hablar concretamente de definir el laburo dentro de lo que es el mundo de la econometría, ¿qué nos puedes contar? Mira, muy simple, tiene que ver justamente con lo que todo el mundo sospecha, ¿no? De los que están escuchando este programa, que tiene que ver con el uso de métodos estadísticos y matemáticos en la economía y en general en las disciplinas sociales, ¿no? O sea, en definitiva, lo que yo hago tiene que ver justamente con eso. Bien, excelente. Sí. Y antes, y sobre vos, digamos, vos estudiaste economía y ¿por qué fuiste para ese lado? ¿Por qué decidiste ir para el lado de la econometría? ¿Cómo te la encontraste? Dijiste un día, no sé, fue a través de una persona, alguien que estudia con vos. ¿Cómo fue tu inicio en ese aspecto de la economía? Mira, fue raro, ¿no? Porque yo creo que cuando uno estudia cualquier cosa, economía, biología, matemática, un deporte, un instrumento, uno está estudiando dos cosas por el precio de uno, ¿no? O sea, cuando uno estudia biología, está estudiando los temas que son propios de la biología, sí, pero también está estudiando las formas que son específicas de esa profesión, que le hace una persona que estudia abogacía, obviamente que está estudiando leyes, pero también está aprendiendo a argumentar, ¿no? Una persona que estudia biología aprende también la lógica de razonar en términos de experimentos, ¿no? Entonces, cuando uno estudia economía, trivialmente está estudiando entonces los temas que son propios de la economía, como la inflación, el desempleo, el dólar, etcétera, etcétera, pero también está estudiando las formas que tiene la economía de argumentar, de generar conocimiento. Y una de esas formas es la matemática y la estadística. Entonces, a mí lo que me pasaba era que temáticamente me gustaban mucho las cuestiones sociales, ¿no? Que incluyen a la economía, pero también a la política, a la educación, a la sociología, pero metodológicamente a mí me interesaba mucho la matemática y la computación. Entonces, yo metodológicamente me sentía más cómodo en matemática, en física, en ingeniería, y temáticamente me sentía más cómodo en sociología o en ciencia política. Entonces la economía me permitía en cierto sentido moverme en todas esas disciplinas y naturalmente en algún momento decidí dedicarme exactamente a la intersección entre los temas de la economía o de la ciencia social y las formas que trascienden la economía, que tienen que ver con la matemática y la computación, ¿no? Bien. Tengo una pregunta, de por sí yo me la escucho, me la hago en la cabeza y es enroscada. Pero vos recién mencionaste, ¿no? El Big Data, concepto que está en tus últimos 2 libros también, incluso en el título de los libros. Y uno piensa en Big Data y cualquiera que lo diga Big Data, bueno, Big Data, sí, Facebook, nuestros datos, lo que le damos, los likes, lo que saben de nosotros, los cerus que nos escuchan y que nos venden publicidad con un target y todo. Y cuando uno piensa en la estadística, justamente piensa en una muestra, piensa en que no podríamos hacer por ahí una estadística, o se me ocurre difícil hacer una estadística sobre la totalidad de la muestra, o sea, del universo, quiero decir, por eso uno toma una muestra lo más representativa posible. Digo, todo esto sin saber nada de estadística. Sí, el Walter, ABC nomás. Estoy con lo básico. Y se me ocurre, vincular estos dos temas. Facebook se habla de, incluso en estos documentales que salen y todo, bueno, más allá del número más preciso o menos preciso, se habla de la cantidad de puntos que tienen, o de puntos o de aspectos que tienen sobre la vida de las personas, que le gusta esto, que no le gusta lo otro, que cuando hay una guerra en un lugar reacciona de una manera, reacciona de la otra, un partido de fútbol reacciona de una manera, es de tal equipo, es de tal otro, le gusta la vainilla, le gusta el dulce de leche. ¿Pensás que estamos con estos volúmenes de información más cerca de encontrar estadísticas que puedan tomarse con un universo más de una muestra más grande del universo, o no? ¿O todavía son imprecisos esos datos? No. Son imprecisos esos datos y nunca vamos a llegar a la circunstancia en la cual tengamos todos los datos, ¿no? De hecho, yo hablo bastante de eso en los 2 libros, ¿no? Big Data no es más de lo mismo. Big Data no es que antes teníamos pocos datos, ahora tenemos un montón de datos. A mí me parece que el fenómeno de Big Data tiene que ver con que ahora tenemos datos que antes ni pensábamos que los podríamos tener. Pero no es que tenemos encuestas más grandes, ¿está bien? Sino que tenemos otro tipo de datos. Facebook, las redes sociales, todas las cosas que vos me dijiste,
son manifestaciones de las cosas que nosotros hacemos, ¿está bien? Y que decidimos voluntaria o involuntariamente, pasiva o activamente, acceder a Facebook, a las redes sociales, a quien sea. Entonces, todos estos mecanismos tienen mucha información de las cosas que nosotros hacemos, pero no tienen nada de información de las cosas que nosotros no hacemos. Y resulta que para la toma de decisiones hace falta esos dos pedazos de información. ¿Está bien? ¿Qué quiero decir con esto? Supongamos que a mí me contrata, no sé, un gobierno para predecir cuánta gente pasa por una autopista a tal hora en tal condición. ¿Está bien? Sí. Entonces, no sé, con sensores, con toda la maquinaria de Big Data, yo puedo predecir con bastante precisión cuánta gente va a pasar por tal autopista un día de sol a las 3 de la tarde. ¿Está bien? Entonces, desde ese punto de vista, tenemos parvas de datos. Big Data parece ser la panacea. Ahora, supongamos que la pregunta que me hace el gobierno... ¿Cuántos no pasan? No. La pregunta que me hace el gobierno es la siguiente. ¿Cuántos pasarían si yo abriese un carril adicional en la autopista? ¿Está bien? Esa es una pregunta completamente distinta, porque yo necesito imaginarme qué es lo que haría la gente en la circunstancia en la cual habría un carril adicional. Quizás hay mucha gente que no toma la autopista porque le parece cara, porque le parece lenta, porque le parece insegura. Entonces, en definitiva, ¿de dónde voy a sacar los datos para eso? ¿Está bien? Tenés que cruzar un montón de otros factores que lo hacen eterna la pregunta. O sea, me estás pidiendo información de cosas que yo nunca te di a hacer por el mero hecho de que no existen. Claro. Entonces, esto no es un juguete intelectual. Vos ponete a pensar en la pregunta bastante más tosca, y perdón que hable de este problema acá, es ¿cómo nos hubiese ido de no haber hecho una cuarentena tan larga? ¿Está bien? O sea, vamos a preguntarnos eso. ¿Está bien? Si tuviésemos que evaluar cómo nos fue con la cuarentena, tendríamos que pensar cómo nos hubiese ido con otro tipo de cuarentena. ¿Dónde están los datos para enfrentar esa pregunta? ¿Está bien? Entonces, empecemos mal. Bueno, comparemos Argentina con otros países que hicieron cuarentenas más cortas. No, es una comparación inválida. Es una comparación de peras con manzanas. Sí, tal cual. Entonces, en definitiva, Big Data, con respecto a esas dos preguntas que te hice, que son preguntas cruciales, que un político, un empresario se las hace todo el día, no tiene nada para decir. O por lo menos nada simple para decir. Un empresario se muere de ganas de ver qué es lo que le pasaría a su producto si duplicase el precio. O sea, lo que le encantaría al empresario es decir, mira, yo duplico el precio de algo y no pasa nada. Pero justamente sabe que si duplica el precio de un producto, posiblemente la demanda se desplome. ¿Está bien? Entonces, en definitiva, ese mundo, ese universo de la toma de decisiones, en la política, en los negocios, requiere de información, perdón la mala palabra, contrafáctica. ¿Está bien? Claro. El tipo, ¿qué pasaría si? Y resulta que Big Data no brinda ningún tipo de información contrafáctica. Brinda información fáctica. ¿Está bien? Entonces, Big Data no es, ni va a ser nunca todos los datos. ¿Está bien? O sea, es una herramienta más. Exactamente, es una herramienta más. ¿Es bueno Big Data? Es buenísimo. ¿Está bien? Yo soy súper optimista con respecto a Big Data. Yo escribí 2 libros. El anterior se llama Big Data, el nuevo se llama Borges, Big Data y yo. ¿Está bien? Pero también soy realista. Me parece que el gran problema que tiene Big Data es que a mucha gente han hecho creer que va a probar soluciones mágicas y que va a resolver los problemas de la estadística, y Big Data desde cierto punto de vista no va a resolver ningún problema de la estadística. Ahora, y esto quizá escape un poco, pero bueno, ya que te tengo hablando del tema, vamos a aprovechar. A ver, porque ¿qué hubiera sido si? Me parece que en realidad es como la gran pregunta de la existencia de cualquiera de nosotros que jamás tendría respuesta. Eso es el viaje en el tiempo. O sea, claro, el que diseña como, la máquina del ¿qué tiempo hubiera pasado? Y lo que pasa es que no existe eso. Entonces, vos hablas de que el Big Data no es una herramienta que pueda llegar a cubrir esas respuestas o esas preguntas en realidad, pero hay y que entonces es una herramienta más, pero ¿existe la herramienta en la cual se puede apoyar para cubrir también eso o en realidad ninguna? O sea, ¿cuál es? ¿Qué herramienta me responde que hubiera sido? La venimos usando hace más de 2000 años, es la ciencia. ¿Bien? Es la ciencia la que te da esa pregunta. Insisto, vos tenés un vaso en la mano y te preguntás, ¿qué pasaría si yo lo suelto? Y la ciencia te dice exactamente lo que va a pasar. ¿Está bien? No hace falta soltar ningún vaso. Claro. ¿Está bien? Yo, por ejemplo, ya sé, cualquiera de nosotros sabe que si yo meto la mano en el fuego, me voy a quemar.
¿está bien? Y no necesito hacerlo. Y no necesito hacerlo, y no necesito que nadie lo haga, ¿está bien? Es el poder de la ciencia el que te dice, mirá, si vos metés la mano en el fuego te va a quemar, si vos soltás un vaso se va a caer y se va a romper, ¿está bien? O la ciencia es la que te dice cuál es el contexto en el cual esas preguntas se pueden enfrentar con ese razonamiento, y la ciencia honesta te dice cuáles son las circunstancias en las cuales no sabemos, ¿está bien? O sea, en definitiva, vos fijate que venimos haciendo ese tipo de razonamiento hace más de 2000 años, ¿no? Y nos va bastante bien, y también tiene muchas limitaciones, no quiero ser sobreoptimista con la ciencia, ¿no? Pero la razón por la cual la expectativa de vida ha subido tanto en los últimos 200 años no es por Big Data ni por la estadística, sino por la estadística, por Big Data y por el tremendo avance de la ciencia y del conocimiento, ¿no? Bueno, y en ese sentido, ¿cómo llevamos de la ciencia más dura, que nos puede decir qué pasa si un vaso se cae, a lo social, que sabemos que es un entramado muchísimo más complejo por justamente la cantidad de motivaciones que nos llevan a hacer o a no hacer algo? No, y la cantidad de personas sin voluntades involucradas y bueno. Bueno, tenemos que hacer exactamente lo mismo que hicieron todas las ciencias, ¿no? Que empezar con mucha ignorancia y enfrentar los problemas. O sea, en definitiva, cuando vos te fijas en la historia de la ciencia, de la física, de la química, el punto de partida fue el mismo. Mira, no teníamos la menor idea, por ejemplo, de si había vida espontánea, de cómo se generaban las cosas, y bueno, yo qué sé, la propia evolución de la ciencia la que fue encontrando la vuelta a esas cuestiones, ¿no? El gran problema, como ustedes dicen, en la ciencia social, es que son disciplinas muy interactivas, son disciplinas muy sistémicas. Sistémicas significa que no se pueden partir en pedacitos, ¿está bien? O sea, es muy difícil en economía hablar de desempleo sin hablar de inflación, es muy difícil en sociología hablar de clase media sin hablar de la estructura política o de gobierno, de Estado, ¿está bien? Entonces, en definitiva, el gran problema con las cuestiones sociales es que las tienen muy complicadas porque son muy interactivas, como dicen ustedes, pero cuando la ciencia hace 200, 300 años se encontró con la situación de que la biología, la física era muy complicada, no fue para atrás, sino que fue para adelante, y el progreso fue avasallante. Desde ese punto de vista yo soy optimista. Hace muy poquito presentaste este nuevo libro, Borges, Big Data y yo, guía nerd y un poco rea para perderse en el laberinto borgiano. ¿Pensás que está bueno arrancar por algún otro libro tuyo o con arrancar por este está bien? No, mira, el libro, entre paréntesis, ya tiene 2 meses. Lo publicamos el 1 de diciembre y recién me acaban de decir que está por salir la segunda edición, o sea que agotamos la primera, ¿no? Los libros de divulgación, este es mi 4º libro de divulgación, son autocontenidos, no hay que haber leído ningún libro antes, y como todo libro de divulgación tampoco aspira a que uno haya leído nada antes, ¿no? O sea, el libro no presupone que uno sepa nada ni de estadística, ni de Big Data, y ni de Borges. Por el contrario, quizás la principal motivación que me llevó a mí a escribir este libro es para la gente que nunca leyó a Borges y que todavía le tiene miedo, a mi juicio un miedo innecesario, ¿no? Entonces justamente lo que yo pretendo con este libro es bajar el miedo, ¿no? Eso justamente tenía, eso me llamaba la atención, porque, y eso pensaba, porque muchas veces vos hablás le preguntás a alguien o en una charla sale Borges y siempre hay alguien que dice, no, Borges no, es que yo tengo miedo de no entenderlo y voy a quedar como un tonto, o no, la verdad que todos hablan de eso, de sus laberintos y todo, y no quiero. Y está bueno porque incluso vos, yo creo que lo llevaste al siguiente nivel el desafío, porque en esta búsqueda de invitar a todos a que lean el libro, no solo sin haber leído a Borges, sino que le saquen el miedo a leer a Borges, ya suma Borges, suma Big Data, a lo que muchas personas dicen, Big Data, ¿de qué se trata? No. Así que está buenísimo, es una invitación a decir, metete en el libro, que no hace falta saber nada de esto para leerlo. Mira, completamente de acuerdo, con alguna salvedad, ¿no? Si vos me preguntas a mí si es difícil leer a Borges, mi respuesta es sí, es re difícil leer a Borges. Pero no me parece que sea tan difícil como otras cosas que mucha gente hace a diario, ¿no? Como aprender a tocar un instrumento, por más simple que sea, por entender los rudimentos del lenguaje, de la ortografía, de la matemática. Entonces, en definitiva, mi promesa, o a lo que yo aspiro como autor, no es tanto eliminar la dificultad de leer a Borges, sino poner arriba la enorme satisfacción que te da pasar por eso, ¿no? Lo que yo pretendo, utilizando cierto jueguito de palabras, es que el miedo lo pierdas, pero que el respeto quede intacto. Yo creo que todo el mundo
se puede dar el gustazo de disfrutar de Borges, de disfrutar de la matemática, como se puede dar el lujo de disfrutar de la música y de la cultura en general. Me parece que cuando mucha gente me dice, no, lo mío no es la matemática, yo digo, mira, en todo caso no te gustará la matemática, pero yo creo que detrás de toda persona que dice lo mío no es la matemática, hubo un mal profesor. También me parece que la matemática es para todos. Que después te guste o no es otra cosa. Y con Borges yo creo que pasa exactamente lo mismo, ¿no? Que todo el mundo se merece leer a Borges, que después te guste o no lo entiendas es otra cosa, ¿está bien? Pero me parece que enfrentarse a ese universo tan rico y tan nuestro, me parece que es algo que está muy bueno, y por eso yo escribí este libro. ¿Sabés, Walter, cuando me decís eso de que pensás que detrás hubo un profesor que por ahí no hizo lo mejor que podía hacer o no hizo las cosas tan bien, con alguien que no le gusta la matemática, primero coincido. Segundo, me parece, una vez me crucé con un ingeniero que me dijo, ¿sabés qué? ¿Sabés cómo enseño yo las matemáticas? Como si fuera un idioma. Es que y me parece tan clave pensarlo y concebirlo de esa manera, sacarse los miedos y además entender de lo útil que es, realmente es muy útil. Y de cómo aplica a tantísimas más cosas que la matemática básica y pura que uno entiende, cómo aplica la música, cómo aplican tantos otros, en todo. Bueno, de música todo. Algo vos sabés, ¿no? Leí por ahí que tenías 1, 2, 3, 15, ¿cuántas guitarras tenés? Tenés varias. Muchas, sí, yo me formé como guitarrista también, así que pasé muchísimo tiempo estudiando el instrumento. La matemática cruza la vida de Walter también, entre otras cosas. En todo sentido, en todo sentido. Walter, antes de cerrar, quiero pedirte, si querés, obvio, invité antes de que anunciemos la charla y de iniciar la charla con vos, invité a los oyentes a que escuchen esa charla TED, que me parece que está muy buena, obviamente que lean los libros y todo, pero en esa charla, y me gustaría, si puede ser brevemente, que lo compartas, me pareció muy hilarante esa experiencia que hicieron cuando viajaron a ese suerte de festival o donde entrevistaron a gemelos con genética idéntica para lograr una muestra precisa. Me pareció espectacular. Sí, bueno, eso tiene que ver con la pregunta que me hacían ustedes antes, ¿no? Que nosotros hicimos un trabajo con gemelos monocigóticos, o sea, que tienen la misma información genética, pero que tienen vidas distintas, justamente para crear información contrafáctica, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto, no? Nosotros ahí estábamos estudiando cómo es que la educación impacta sobre el bienestar de las personas, ¿está bien? Pero queremos aislar el componente genético, entonces la única forma que teníamos es estudiar personas que tuviesen distinta educación, pero que tuviesen exactamente la misma carga genética, ¿está bien? Entonces, por eso es que estudiamos una muestra de hermanos gemelos en un festival en Estados Unidos que se hizo en el estado de Ohio, y fíjate cómo son las cosas, justamente cuando vos trabajás con hermanos gemelos que tienen distinta educación, es como si biológicamente fueran la misma persona en una circunstancia distinta, ¿está bien? Léase, por ejemplo, si vos tenés un hermano gemelo que estudió abogacía y otro hermano gemelo que estudió, no sé, medicina, el médico se puede hacer, como hubiese ido desde cierto punto de vista y con todos los cuidados del caso, la pregunta que antes nos hacíamos, ¿cómo me hubiese ido de haber estudiado abogacía, ¿no? Entonces, estudiar hermanos gemelos a nosotros nos permitió enfrentar esa pregunta, ¿no? Y trabajamos con un estudio que se hizo en la Universidad de Princeton para estudiar justamente ese problema. Es impresionante, la verdad. Bueno, vean la charla TED, está allí colgada en YouTube, y por supuesto están los 4 libros de Walter. El último lo decía recién, entonces Borges, Big Data y yo. Walter, un placer charlar contigo, la verdad. Muchas lo hemos gracias, disfrutado Walter. muchísimo. Igualmente, muchísimas gracias. Un abrazo grande, que estés muy bien. Chao. Hasta luego. Allí hablábamos con Walter Sosa Escudero. Tecnología y cultura digital. Todo por la tarde.